¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Gracias por estos minutos, Gustavo. Y bueno, este fuerte terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, que sabemos que afectó a Colombia, a distintas ciudades, 132 muertos, 80 heridos de gravedad, 570 personas asistidas, y una veces intenta entender qué es lo que sucedió. Es así, ¿no? Bueno, lamentable realmente lo que ha sucedido en Venezuela y en Colombia, ¿no? Y ya vamos a hablar Sí, un con poco muy de la poquito relación con tiempo, Venezuela. un mes y medio y dos terribles terremotos, ¿no? Sí, ¿están emparentados? No, no lo están, No ¿no? tienen nada que ver. Ambos tienen configuraciones geológicas totalmente diferentes, ¿no? Lo que sucedió en Colombia el día de ayer es más cercano a lo que ocurre acá para Argentina, ¿no? A lo que ocurre también en toda nuestra zona cordillerana. Es donde justamente estos bordes de placas, ¿no? Denominados en este caso de subducción, donde una placa tectónica se va introduciendo lentamente por debajo de la otra, ¿no? Pero en eso que se va introduciendo inicia todo un viaje hacia el interior terrestre donde es finalmente consumida esa placa, ¿no? Y en ese viaje hacia el interior terrestre se va deformando, se va desgarrando. Y en ese desgarro se producen justamente estos eventos sísmicos. Llama la atención obviamente la magnitud del evento, ¿no? Pero sin embargo han ocurrido magnitudes mucho mayores, por ejemplo en Bolivia, en Perú, pero a mucha mayor profundidad, ¿no? Entonces se ha disipado mucho más la energía liberada. En este caso, 100 kilómetros de profundidad y con esa magnitud, lo que hace es principalmente que se ha sentido, ¿no? Con mucha intensidad en grandes regiones, ¿no? Sin embargo, lo que sucedió en Venezuela lo podemos llevar a cabo todo en una franja, ¿no? Lo podemos acotar a toda una franja que es también un límite de placas tectónicas, pero ahí las placas se están moviendo una lateralmente a la otra y no está esa subducción eh, implícita, ¿no? Entonces, eh, en Venezuela podríamos ver toda una zona de franja de destrucción, acá es toda un área mucho mayor, más circular, ¿no? Donde se sintió en grandes regiones, ¿no? No solamente también en Colombia, sino en Ecuador, en Panamá, ¿no? En grandes regiones y la intensidad ha sido bastante máxima en muchos lugares, pero también tenemos que evaluar que el desastre se ha dado o se ha llevado a cabo por la vulnerabilidad social también, ¿no? Sí, Sectores quizás poco preparados y más relajados, por así decir, en cuanto a la construcción sismo resistente. sí, ayer veíamos algunos edificios que es como que acompañaban los movimientos, y vos decís ni siquiera un vidrio roto, cuando en otros sectores de la ciudad lamentablemente los edificios colapsaron. Sí, sí, estamos en una región donde ocurrió, ¿no? En la zona del epicentro y sectores aledaños, sectores quizás, bueno, lo decían ayer también periodistas colombianos y sectores con población mayormente indígena, ¿no? Afrodescendientes, eh, donde el eje cafetero, quizás en regiones quizás un poco más postergadas, ¿no? Entonces también, y más coloniales. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que eso ha jugado un rol importante, ¿no? En la destrucción que estamos viendo, pero bueno, eso también lleva alerta y pone el foco, digamos, en grandes poblaciones de América Latina y sectores que estamos también sobre la cordillera de los Andes, ¿no? Todas estas regiones andinas en nuestro país, que recién ahí comentabas, o sea, cuál podría ser el escenario. Tenemos también regiones del norte argentino que no van a estar exentos, no, no están exentos de eventos históricos, también de terremotos Sí. grandes históricos que hemos tenido y que tenemos grandes todavía arquitectura colonial que, bueno, se debe poner el foco también en eso, ¿no? Si no solamente en la preservación de las mismas, sino también en la edificación ahora de nuestras ciudades. Em, Solamente el norte del país, digamos, podrían llegar a ser las zonas más sísmicas, o tenemos otros sectores de Argentina. No, no, la zona de mayores peligrosidades realmente es la zona centro-oeste, San Juan y Mendoza, ¿no? Sí, De mayor peligrosidad. Sin embargo, la sismicidad no es solamente acotada a esa. Tenemos terremotos históricos en San Luis, en Córdoba. Tenemos en el norte, ¿no? Salta, Jujuy. Tenemos terremotos en Tierra del Fuego también. E inclusive hay terremotos históricos que están descriptos para el área del río Paraná,
¿no? Entonces, cercanos a a la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, si bien la mayor peligrosidad se encuentra hacia el oeste, eh, hay sismos que ocurren, ¿no? Quizás con mayor espacio en el tiempo hacia el este. Recordemos, este año también hubo un evento en Mar del Plata, ¿no? En las costas, ¿no? En nuestra plataforma. Entonces, estos eventos llaman la atención. Yo creo que la sociedad quizás del oeste argentino está más concientizada acerca de la actividad sísmica, ¿no? Porque lo tenemos o lo vivimos más en el día a día. Bueno, acá en San Juan hemos tenido terremotos históricos y uno Sí, no sí, muy sí. lejano, ¿no? En el 2021, que ese justamente nos volvió a poner a prueba como sociedad, pero también a nuestras construcciones y códigos de construcción, ¿no? Que los códigos de construcción también es algo que no es estático, sino que se van poniendo a prueba y también a medida que va aumentando o vamos teniendo mayor tecnología, vamos conociendo aún mejor cómo funciona nuestra Tierra. Eso de cómo funciona nuestra Tierra, digo, porque a veces uno se pone a pensar, decís, el terremoto, los dos terremotos en Venezuela, en Colombia, en otras partes del mundo, que vos decís, ¿está pasando algo con nuestro planeta? En realidad es probabilísticamente es lo esperable, digamos, han ocurrido en lo que va del 2026 alrededor de 8 eventos sísmicos con magnitudes mayores a 7, ¿no? Entre 7 y 8, y se espera que haya alrededor de 20 eventos, ¿no? En un año, ¿no? Entonces esas son las probabilidades de ocurrencia, siempre de que ocurran, ¿no? Con estas Sí, magnitudes. Ahora, magnitudes cercanas a 9, está la probabilidad siempre de que haya uno, al menos, uno o cero al año, ¿no? Entonces, en las regiones donde va a ocurrir, sí conocemos muy bien cuáles son las regiones, ¿no? Entonces, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Venezuela, no es que no eran países sísmicos, ¿no? Sí se conocía que había todo terremotos históricos y de toda una base, digamos, de sismología. Lo que sucede muchas veces es el relajamiento de ciertos lugares cuando no hay estos eventos o están muy alejados en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, no hay un aumento de la actividad sísmica, realmente tenemos actividad sísmica todo el tiempo, ¿no? Y, eh, y era de esperarse, digamos, que hubieran eventos de esas magnitudes, porque han tenido, no hace una década más o menos, eventos muy cercanos con magnitudes muy similares, ¿no? Entonces, en esa región. Entonces es algo que no escapa, digamos, no es una locura pensar que haya ocurrido esto, ¿no? Lo que claro. pasa, bueno, es que las sociedades se deben justamente adecuar a eso. Informarse, tenemos que informarnos un poco más. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los movimientos de placas tectónicas, que fue lo que ocurrió ahora, con las fallas conocidas? Por ejemplo, Colombia, no sé, creo que cuenta con un montón de fallas. Digo, pero esto está relacionado, tiene que ver en sí. No, no, tal cual. Bueno, en realidad Argentina también, en San Juan, nosotros desde el Observatorio Sismológico lo que hacemos también es un trabajo en conjunto entre geólogos y geofísicos, informáticos, ¿no? Es muy grande el trabajo que se hace para detectar todas las estructuras que son capaces de generar terremotos, ¿no? En San Juan tenemos algo muy similar a lo que ha ocurrido en Colombia. Cuando uno entra a la página del INPRES, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Sí, que es el que reporta, digamos, los sismos ocurridos en Argentina, puede ver que la gran mayoría, por ejemplo, en la región de San Juan, el 80% de los eventos que ocurren a esas profundidades de 100 kilómetros, ¿no? Y el otro 20% restante ocurre a menos de 40 kilómetros de profundidad, ¿no? Más cercano a la superficie. Entonces, eso ya nos describe, digamos, nos da un panorama de decir, bueno, el 80% de los eventos son bastante profundos, profundidades denominadas intermedias, y este otro, digamos, a menos de 40 son los superficiales, que son los que mayor daños provocan o han provocado en la historia argentina, ¿no? Pero es de esperarse terremotos como lo que ocurrió en Venezuela, con esas magnitudes, sí, sí se deben esperar, digamos, esos eventos. Entonces se debe construir, digamos, también en consonancia, ¿no? Entonces, eh, ¿se conocían estas regiones en Venezuela y estas fallas? Sí, también. Y acá en Argentina lo estamos haciendo también, se está trabajando. Ahora, no puedo dejar, digamos, siempre de decir que, nada, el desfinanciamiento de la ciencia impacta gravemente en esto, porque nosotros desde la ciencia hacemos muchas tareas de campo que, bueno, cuestan mucho dinero y que en realidad, bajo estos
de financiamientos grandes que está pasando en las universidades, en el CONICET, afecta gravemente. Seguro, sin duda alguna. Eh, la verdad que uno se pone a pensar, ¿no? Vos decís, tenemos que prepararnos. Es necesario que estemos informados, es necesario que sepamos qué hacer, qué medidas tomar. Y acá viene la pregunta, ¿tenemos forma de prever con algún tiempo un terremoto? Bien, es muy buena la pregunta, porque hay dos respuestas. Primero, no hay forma, los eventos no se predicen, ¿no? Los eventos sísmicos son imposibles, digamos, de saber cuándo van a ocurrir, ¿no? Lo que sí, la respuesta, ¿no? Esa es una. La otra es los sistemas de alerta de Google, ¿no? Porque Sí, muchos por ahí se confunden con eso, digamos, nos está diciendo, nos está previniendo, digamos, de la onda sísmica, pero eso es cuando el evento ya ocurrió, ¿no? Funcionan de esa forma. Los sistemas de alerta de Google, que bueno, se ha visto y se ve en los videos y que ocurrió en Venezuela y ocurrió ahora en Colombia, que son las alertas que recibe el celular, ¿no? sí, Automáticamente, pero es cuando el evento ya ocurrió. ¿Qué pasa? Que el evento ocurre a una cierta distancia y el teléfono lo que te está advirtiendo es que las ondas sísmicas están viajando hacia ese lugar, ¿no? Pero el claro. evento ya ocurrió. Entonces, para aquellas personas que están cerca del epicentro, ¿no? De donde se está originando ese sismo, esas alertas no funcionan porque incluso no suenan porque el evento está ocurriendo en ese mismo lugar. Pero para sectores que están un poco más alejados, sí sirve porque ayuda a evacuar, ¿no? A por lo menos a ponernos atentos, alertas de que la onda sísmica está viajando hacia ese lugar. Claro. Sí, sí, he visto Entonces, han cómo se va, funcionado. es un círculo que se va agrandando hasta que llega al punto máximo de... Me ha pasado seguirlo, ¿eh? Sí, no, y eso es otro que está bueno porque uno y mucho del común de la gente piensa que es algo que uno tiene que instalar o es una aplicación. No, es una función de todo, bueno, son de los sistemas de Android, ¿no? De Google, que uno tiene que activarlo en nuestros celulares, ¿no? Hay algunos celulares que lo tienen, más nuevos, otros que no, quizás los más viejitos no lo tienen, pero uno tiene que ir a configuración del teléfono, hay una parte que es de emergencia y tiene que activar esa alerta, ¿no? Si no, nuestros celulares no lo van a recibir. Pero no hace falta descargar nada, es algo que, bueno, últimamente, justamente, ¿no? Con este avance de las tecnologías, Google lo que ha hecho es eso, ¿no? Lo que se está poniendo acá es, está uniendo todos o está, como nuestro celular está funcionando como un sismógrafo también, ¿no? Sí. Entonces conecta todos los celulares y ve que la onda está viajando, entonces avisa, ¿no? Con algunos segundos de anticipación a personas que están más alejadas y que pueden llegar a percibirte. La verdad que más que agradecida por estos minutos, por tu explicación, Gustavo, porque a veces uno no entiende. La pregunta es, ¿puedo enterarme con tiempo si va a ocurrir un terremoto? No, no podés. Y bueno, todos los trabajos que están haciendo ustedes, que la verdad que es magnífico a través del CONICET, Gustavo, ya mencionabas la cantidad de personas que trabajan. Para seguir investigando acerca de todo esto y habernos sacado algunas dudas que a veces uno no sabe, presume que puede llegar a ser así, le echamos a veces... sé que en la jornada de ayer se habló del anillo de fuego, que se habló de un montón de cuestiones con las fallas y que después se terminó diciendo el tema de lo que nos comentabas al principio de estos movimientos de las placas tectónicas y nos pareció prudente contarles a nuestros oyentes de cómo va ocurriendo todo. Es así, bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y sí, y también pasa lamentablemente en estas situaciones que empiezan a aparecer muchas fake news y más en las zonas de mayor afectación. Ha pasado en San Juan con un último gran evento en el 2021 y empiezan a llegar WhatsApps o en las redes empiezan a anunciar un gran terremoto luego de lo ocurrido. Sí, Eh, a las próximas horas va a ocurrir, así que alertan a la población, hay mucha gente que realmente la pasa bastante mal. Y en realidad eso tampoco, nuevamente no se puede predecir. Ahora, lo que sí ocurren son las réplicas luego de un evento, ¿no? claro, Eso sí. sí es estimado, digamos, sí se sabe que hay réplicas y que van disminuyendo en magnitud esas réplicas y van alargándose en el tiempo. Pero que pueda generar un terremoto mayor puede pasar, pero no se puede saber a ciencia cierta. Hay muchos
fake news que empiezan a aparecer que dicen sí, a las 23:55 va a ocurrir uno, y eso es imposible. Siempre decimos, nos tenemos que informar por canales oficiales. Es así, tal cual. Gustavo, un placer y muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias igualmente.